Bueno, muchas gracias por asistir a esta dinámica que es el face to face con el doctor Herrera. Ustedes ya pudieron escuchar cuál es su área de especialidad, que es la física. Entonces la dinámica es que levante la mano, hagamos una pregunta personal que tenga que ver con su profesión o meramente en su profesión, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la primera persona que quiera preguntarle algo al doctor? Vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Alvarado. ¿Y de dónde vienes? De la preparatoria Lenin de El Dorado. Ok. Y mi pregunta es, si se puede saber, ¿en qué momento fue que usted dijo, esta es mi profesión soñada, yo siempre lo quiso, tenía otra opción, o cómo fue que llegó a eso? Es una pregunta complicada porque yo siempre desde pequeño tuve una inquietud en particular que creo yo, ahora que me pongo a pensar, ¿no? Porque eso no lo sabe uno cuando es pequeño, pero ahora que me lo pongo a pensar, yo creo que siempre tuve una inquietud vocacional por la ciencia, pero no específicamente por la física, ¿no? Entonces había cosas que me maravillaban, siempre hubo cosas como yo me puedo acordar, por ejemplo, de siendo niño, no sé qué edad tendría, pero por ejemplo me puedo acordar de que alguna vez jugando, qué sé yo, vi un árbol y me quedé, yo así me lo recuerdo, a lo mejor exagero un poco, pero me lo recuerdo como que me quedé un poco paralizado porque de pronto se me vino a la idea de que ese árbol tenía raíces profundas y de que de allá abajo me habían dicho tomaba el agua de las raíces y que esa agua subía y que llegaba hasta una hoja hasta lo más alto. Yo trataba de ver la hojita lo más alto posible y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede llegar el agua desde allá abajo sin que nadie la lleve? Solita pueda subir esa agua hasta la última hoja. Por ejemplo, eso fue una reflexión, yo me acuerdo cuando yo era niño. Yo me acuerdo cuando estaba en cuarto año de primaria, también me lo recuerdo, eso sí me recuerdo porque era el profesor Israel. Y el profesor Israel un día llevó a la clase un microscopio. Ustedes ahora están familiarizados con muchas cosas, pero en mis tiempos un microscopio era una cosa, wow. Llegó el profesor en la mañana con el microscopio en la mano y wow, todos esperamos el momento en el que él iba a organizar algo con el microscopio y lo hizo. Y entonces nos pidió que fuéramos por una hojita, pusimos poquita agua en un portaobjetos y entonces hicimos fila en el microscopio, todos para ver esas cosas. Yo me acuerdo y lo tengo grabado aquí, se me quedó grabado cuando vi un pedacito de cebolla en ese microscopio. Entonces ustedes han visto la cebolla, si no, googleenla. Ustedes ya no la van a ver, ya la van a googlear. Es bellísima la cebolla. La cebolla es bellísima porque ustedes pueden ver la célula en una cebolla, ¿eh? Se puede ver, yo me lo recuerdo, a lo mejor ya he transformado mis recuerdos, pero me lo recuerdo con unos bordes dorados a una célula de cebolla con su núcleo ahí. Para mí fue, wow. No solamente porque era bella la imagen, pero porque veía una célula. Yo me recuerdo de cosas así. De tal manera que yo creo que había una inquietud desde pequeño, nata, no es ningún mérito personal, que era natural, que había cosas que me asombraban y que iba a acabar en eso. Ahora, ¿por qué física? Ya es más circunstancial. Pienso que ya específicamente en qué. A mí me quedaba claro que iba a acabar siendo algo así, ¿no? Pero ¿por qué no biología? ¿Por qué no química? ¿Por qué no matemáticas? ¿Por qué no? Ya fue más circunstancial. Fue que afortunadamente estuve en una escuela malísima y entonces eso me daba muchísimo tiempo libre. No voy a decir cuál escuela pero me daba muchísimo tiempo libre y luego cuando de pronto empezaba a ver cosas de matemáticas con otros compañeros o aquí o allá y me entró la curiosidad por entender eso y entonces empecé a estudiar yo solo. Eso fue también un momento importante porque yo quería aprender. Entonces me compré un libro de geometría analítica de Lehmann, que todavía anda por ahí, y yo me puse a estudiar geometría analítica porque yo quería en mi casa y me ponía a hacer. Y un día mi hermano mayor pasaba por ahí y me pregunté qué hacía y dije, no, pues estoy así estudiando esto, porque sí. Y él me dijo, ¿por qué no estudias cálculo? Pues fui y me busqué un libro de cálculo, el Longley Smith de cálculo, y me puse a estudiar yo cálculo. Yo aprendí cálculo diferencial, cálculo integral, yo solo. En la escuela no se enseñaba eso.
Y eso también fue una forma de autoestimulación, porque me di cuenta que yo sabía más que todos los demás de matemáticas y además era bonito, me gustaba. Y entonces ahí ya me fui decantando por las matemáticas, no por la física. Y luego, es una historia muy larga, pero es una buena, yo pienso que es una buena historia para ustedes, ¿no? Porque yo creo que en sus edades es así como que yo tengo 2 hijas y dice, ¿qué voy a hacer, papá? Entonces esas historias a lo mejor sirven. Después yo decidí que iba a hacer matemáticas y el lugar más cercano que había para estudiar matemáticas, bueno, es más larga la historia, pero era la Universidad de Nuevo León. Allá había matemáticas, alguien me dijo que había matemáticas. Entonces yo me inscribí en la Universidad de Nuevo León, pero yo estaba terminando la prepa y mi familia no tenía dinero para financiar mis estudios, para pagarme que yo fuera a la universidad, y mucho menos, no había forma. Afortunadamente mi hermano mayor terminó en ese momento también la universidad y la terminó muy bien, él le fue muy bien, tanto que salió con empleo. Y entonces él me dijo que él pagaba mis estudios. Y entonces, fantástico, yo le debo mis estudios a mi hermano mayor, que era un mocoso, ¿eh? Mi hermano mayor tenía 20 años cuando empezó a pagar mis estudios. Tomen nota, ¿eh? Yo les digo a mis hijas ahora, su tío tenía 20 años, tenía un empleo y le pagaba los estudios a su hermano, ¿eh? Y entonces yo le dije que yo me iba a la Universidad de Nuevo León a estudiar matemáticas y entonces él me dijo, no, si yo te voy a pagar, entonces vas al TEC de Monterrey. Y pues el que paga manda. Y me fui al TEC de Monterrey. No piensen que es, o sea, les estoy diciendo que no teníamos ni dinero. O sea, fui al TEC de Monterrey con becas, con la beca del TEC, con beca de sostenimiento y con beca de mi hermano. Solo que en el TEC de Monterrey no había matemáticas. Entonces había ingeniería física. Entonces me metí en ingeniería física. Aquí me tienen frustrado. No, fue fantástico. O sea, a mí me gustaba igual las matemáticas, era física y me gustó. Es más o menos la historia. La siguiente pregunta. Bueno, usted sabe que entre más uno sabe, más quiere saber, o sea, que entra la curiosidad. Entonces, eso no, ¿qué implica usted en su vida? O sea, usted ve la luz, el sol y dice, bueno, ¿qué pasaría si llegase a pasar eso? Si el sol llegase a la tierra, no implica nada en su vida, no sé si me explico, pero... ¿Producir angustia? ¿A qué te refieres? Sí, en el sentido de que usted nunca piensa más allá de las cosas, o esto no le ha ayudado nada en su formación, como usted o como es usted ahora. Pues, a ver, no sé exactamente si entiendo lo que tú quieres decir. Yo, lo que se me ocurre de escucharte en términos de angustia y de conocimiento, de curiosidad, lo que se me ocurre a mí, que es lo que me impacta más, es el que la vida es finita, de que se acaba, de que uno muere, sí, y de que en algún momento empieza a ser cada vez más evidente que esto se va a acabar, y de que no entendí lo que me hubiera gustado entender. Eso sí, hubiera querido saber cómo es la naturaleza, cómo funciona, porque hay 4 interacciones. Todos pensamos, los físicos pensamos que hay una sola, pero no sabemos, ¿no? Pensamos eso, si hay o no más dimensiones, un poco lo que conversé, cosas que uno tiene y entonces se empieza a acercar el fin y uno dice, y no lo supe, ¿no? Pero yo creo que eso es humano, eso es la parte, es la condición de ser humano, no lo vamos a saber probablemente nunca, pero sí es un tema, digamos, es un tema personal y es un tema que lo lleva a uno entonces a estudiar más por un lado, pero a enterarse de lo que está ocurriendo y hacerse una idea de las cosas. Por ejemplo, lo que les platiqué al final de mi charla, yo sé que ya muchos ya no lo captaron porque fue muy rápido, porque es un tema muy amplio, complicado, pero es un tema que a mí me fascina porque me ofrece todas esas respuestas. Yo soy consciente de que es una película que yo me paso, probablemente, pero es una idea que es real, es seria, no me la inventé yo. Eso es la dualidad de Maldacena, son ideas que están ahí y a mí me gusta mucho porque es una idea que me hace a mí un cuadro de la realidad. Entonces quiero como pensar, así era, ahora sí ya puedo morir, ¿no? Así era. Ya no lo voy a ver, ya no, pero se me hace que por ahí va. Se me hace que el universo es así. Y entonces ya puedo acercarme con más paz a mi sepultura.
Muy bien, ¿no? a ver, vamos con ella y después hay muchas preguntas, ¿no? Pero con ella y después sí. Regresando al tema de la escuela que decía él, ya ven que pasa mucho eso de las crisis, de que no, bueno, ya en la universidad ya no se piensa que voy a estudiar porque ya estoy estudiando, pero, o sea, cuando estás en la universidad pasa de que no, es que no soy buena en esto, me debería salir, que mejor ya no lo hago, mejor busco otra cosa, no sé nada, y todo eso. ¿Algún momento le pasó eso a usted? ¿Cómo lo superó? ¿Cómo se puso a pensar? Sí, es un buen punto y ese es el punto quizá más débil de sus edades, ¿eh? Yo tengo 2 hijas y ese es el tema siempre. Y es difícil porque también ahí entra, yo creo, un factor que es muy importante, que es la personalidad, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Es todo complejo. Si todo fuera nada más unidimensional, la capacidad, no, pero entra la personalidad. Y entonces yo me he dado cuenta en la vida que hay aspectos que son muy importantes, que no necesariamente tienen que ver con el talento. Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho y es la idea de que en los deportes, digamos, el que gana la carrera no es el más veloz, el que levanta la pesa más no es el más fuerte, el que logra brincar la valla más alta no es el que mejor. A menudo el que llega, el que lo logra, no es el más. Eso es lo que yo te diría y les diría a los que piensan, es que yo no tengo el talento, es que yo no sé, es que a lo mejor yo no soy suficientemente bueno. Déjenme decirles que el temor de no dar el ancho está siempre ahí, lo tenemos todos. Eso es humano. Entonces, primero, es importante que lo sepan. Yo digo a mis hijas, eso es de todos, porque ella piensa que nomás ella. Ese es el primer punto. Socializar, eso es de todos. Y todos tenemos el temor a no hacerla, a no ser lo suficiente. Entonces lo que yo respondo a esa duda es, mira, tú no eres el mejor. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Tú no eres el mejor. Nunca nadie es el mejor. Si te comparas con los demás, te vas a volver vano y amargado, dice el poeta, ¿no? Vano porque vas a sentir que eres mejor que los otros, y eso es vanidad y es vacío. Y amargado porque siempre vas a encontrar mejores que tú. Siempre hay mejores que tú. Que les quede claro de una buena vez por todas. Si ustedes están esperando ser los mejores para poder dedicarse a algo, olvídense, no es por ahí. Hay mejores que ustedes. Lo lamento decirles, han venido ustedes hasta aquí. Lo lamento, hay mejores que ustedes. Siempre los va a haber. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es ese. El punto es querer algo. El que salta más alto, el que gana las carreras de velocidad, el que levanta las pesas más pesadas, no es el más fuerte ni el más veloz, es el que quiere ganarlas. Y es impresionante eso, ¿eh? Eso es impresionante. Ustedes interésense un poquito en deportes y van a ver cómo llega a la competencia final. Uno diría, pues ya para qué hacen la competencia, que me traiga un certificado con el tiempo que él logró, me trae el certificado del otro con el tiempo que él logró en los 100 metros y aquí definimos cuál fue el más corto y le damos la medalla de oro. ¿Para qué los ponemos a correr? ¿No se han puesto a pensar en eso? Todo el mundo llega ya, no necesita ni ir, que venga un notario desde donde van a ser las Olimpiadas, aquí corre en el Estadio Azteca, donde corre y toma el tiempo y lo lleva. ¿Para qué juntan a tanto gasto para hacer una carrera de 100 metros cuando ya se sabe cuál es su tiempo? Dicen, el mejor tiempo de fulano es tal, el mejor tiempo, pues ya está, dale la medalla de oro. No, ahí ocurren sorpresas. ¿Por qué? Porque el que tiene el mejor tiempo, si en ese momento duda, se jodió el asunto. En el norte se dice joder, ¿no? Yo soy de Chihuahua. Entonces, el que gana es el que quiere ganar, no es el más veloz. Y eso es como importante. El que va a hacer las matemáticas del futuro, el que va a hacer la física del futuro, el que va a hacer la biología del futuro, no es el mejor, es el que quiere hacerla. Esa sería mi respuesta. Muy bien, vamos a ir de ella hacia la izquierda. Seguimos contigo. Okay. ¿Cuál es tu nombre, perdón, y dónde Benítez Pandelí Jesús Adolfo. Vengo de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Okay. Sí, de especialidad de Ingeniería en Energía. De Mazatlán. De Mazatlán. Y yo en particular quise venir acá porque me impresionó
una persona que haya estado en el CERN, y quisiera saber... Tengo muchas dudas realmente yo. Una de ellas era cómo, a ver si sonaban las partículas cuando chocaban, así se hacía un sonido, pero ahorita lo que me importa es cómo llegó hasta ahí. No hacen sonido. Son en el vacío no se propaga el sonido, pero además son interacciones microscópicas. Es un Fermi 10 a la menos 15 metros, eso no. No se escucha. No, claro que no. ¿Cómo llegué al CERN? Bueno, ya les platiqué, pues nomás les sigo contando. Ya les platiqué, me fui a estudiar ingeniería física y una parte de esta cosa que yo creo que es un llamado. Por lo menos uno puede estar ahí por un llamado. Yo creo que en mi caso fue. Afortunadamente no es la decisión de a ver dónde voy a ganar más y cómo me va. No, fue el llamado. Yo voy a hacer eso y no importa lo demás. No, porque dedicarse a estudiar matemática y física, dices, ¿qué vas a hacer? No vas a morir de hambre, ¿no? Eso a mí realmente nunca me... Pero sí tenía claro que yo quería estudiar eso, quería entender, y después de que terminé la licenciatura, yo sabía que había una maestría, y después sabía que había un doctorado, y después sabía, y yo quería llegar al fondo de las cosas. De manera tal que terminé mi doctorado, hice un postdoctorado en Estados Unidos, hice un postdoctorado en Brasil, me contrataron en México, no se hacían altas energías en México en su momento, fui el primero que llegó acá para hacer eso, y entonces había que empezar a buscar proyectos, y entonces me quedó claro que había que estar en el mejor proyecto del mundo, porque no crean que es el único, hay muchos, o sea, y ustedes pueden ir a otros laboratorios e involucrarse en otro proyecto, no piensen ustedes que eso es, pero a mí sí me quedó claro que si es el acelerador de más alta energía, yo voy a estar ahí. Y si es el experimento que va, entonces yo quiero estar ahí. Y eso me fue llevando. Entonces yo ya estoy en el FCC. Ya no voy a vivir para verlo, pero yo ya estoy ahí. Y quiero estar en donde se dice en inglés, en el cooking edge, ¿no? Donde se está cocinando. Quiero estar ahí, nada más. Y lo que me lleva a la otra pregunta, ¿cómo podría yo llegar ahí para ser parte también de eso? Yo creo que cualquiera puede llegar, o sea, ese es el camino. Ustedes de hecho ahora lo tienen todo un poco más sencillo en el sentido de que, no, calma. Yo los defiendo a ustedes, no soy como los viejitos que ahora lo tienen todo muy fácil, no. Te voy a decir qué es lo que ustedes tienen fácil y qué no. Ustedes tienen fácil el que tienen muchísima información. Yo cuando decidí hacer matemáticas, ¿saben qué yo pensé? Ir a una normal superior. Porque yo veía que el profesor de matemáticas sabía matemáticas y él había estado en la normal superior, entonces yo voy a la normal superior para hacer matemáticas. Afortunadamente hubo un profesor que me dijo, oye, no, eso se estudia en la universidad como carrera. Wow. Y me dio un folleto ahí que yo todavía lo guardo, yo todavía tengo ese folleto. Me dio un folleto en la Universidad de Nuevo León donde decía que había una carrera de matemáticas. Usted ya no tiene ese problema porque van a Google y ahí ven dónde se estudia qué, cuando empieza el semestre, los exámenes, los bajan, hacen... No. Entonces ese no es un tema, ustedes tienen toda la información y entonces yo diría, pues síganle por ahí. Sin embargo, ustedes la tienen mucho más difícil que nosotros, porque la vida es más dura, ustedes tienen mucho más competencia. Hay gente muy buena que va a estar compitiendo con ustedes en todos lados. Y tienen también, a lo mejor también es un problema, de que tienen mucha información. No solamente es bueno, también es malo. Entonces filtrar esa información, decidirse por algo en un mundo que les ofrece todo. Ustedes abren su laptop y les ofrece, la tienen más complicada, ¿no? Entonces sean conscientes de eso, de lo que es bueno y lo que es malo. Pero llegar a hacer algo es solo voluntad, es solo quererlo. Eso es lo que yo les diría, todo es que quieran. Dejen los miedos a un lado. Uno no entiende matemáticas, no soy bueno para matemáticas. No, tú te estás sentado ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hasta que lo entiendas. Así funciona. Bueno, así me enseñaron a mí, Yo sé que hay gente más talentosa que lo entiende en 5 minutos y que yo me tuve que pasar fines de semana enteros para poder entender una idea en la biblioteca. Sí. Pero en el TEC de Monterrey había maestros muy duros en aquel entonces y decían que física o que ingeniería no se aprendía. Decían, no se aprende con la cabeza. ¿Ustedes creen que van a aprender eso con la cabeza? No, se aprende con las sentaderas, señores. Uno aprende con las sentaderas. Uno tiene que estarse ahí pegado a la silla hasta que no entiende eso. Entonces yo creo que hay mucho de voluntad.
de querer. Yo quiero eso y ahí estoy, ¿no? Dice, pero no le entiendo a esto. Busca otro libro, busca en YouTube, pregúntale a alguien, vete un rato y de pronto te cae la idea. Con la madrugada que te despiertas, de pronto entendiste ya. Lo importante es estar metido en eso. Esos son mis consejos. Muy Los bien, jovencitos. entonces, Yo tenía la duda de que, en su opinión, a lo que todo usted sabe sobre la dualidad inimaginable, ¿usted cree que haya la posibilidad de un agujero de gusano que pueda hacer realidad ese concepto, esa teoría? A todo lo que usted ha visto y a lo que usted se basa, ¿cree que sí pueda ser posible? Bueno, los agujeros de gusano, según la teoría general de relatividad, la teoría general de relatividad nos describe a la gravitación y nos describe al mundo, y acaba de ser reconfirmada con las ondas gravitacionales, como decíamos. La teoría general de relatividad es válida, como la entendemos. No tenemos ninguna razón para pensar. Bueno, hay misterios que no entendemos y que, pues, se podría decir, a lo mejor no es la teoría final, pero es buena, nos describe bien la realidad. Y esa teoría predice la existencia de agujeros de gusano. Son previstos. No hay nada extraordinario en eso, solo que para hacerlos, para tenerlos, para eso es un poquito más complicado. Pero la existencia está prevista en la teoría. Así como está prevista las ondas gravitacionales que se acaban de ver, pues está prevista la posibilidad de agujeros de gusano, ¿no? O sea, todas esas ideas que yo les conté ahí son ideas muy locas, ¿no? Universos paralelos y demás. Pero son ideas que se están manejando, que se están estudiando, que se están buscando. Por eso mi charla va poco así con ideas glamorosas que oye, pues es un mundo fascinante de ideas para poner a prueba. Entonces es eso. O sea, ahora no tenemos la teoría final. La teoría final probablemente sea la teoría de cuerdas o algo parecido. Y a lo mejor ahí encontramos algo que nos dice que esos agujeros de gusano no son posibles. Pero hoy por hoy, de lo que sabemos, son posibles. También tenía la duda, es un poquito diferente, pero a lo que usted ha visto del Big Bang, ¿cree que se creó de la nada? ¿O cree que sí hubo un efecto que lo causó? No, la teoría que nosotros tenemos del origen del universo es la teoría del Big Bang, es la mejor teoría que tenemos, y es un universo que empezó de la nada. ¿No hubo una acción para esa reacción? No hay un agente externo, si esa es tu pregunta. No hay un agente externo y no hay la necesidad de un agente externo. O sea, la teoría que tenemos al respecto no requiere de la acción de un agente externo. muy bien. Una vez escuché a Hawking que decía que es como intentar encontrar el norte en el norte, y es como que en una brújula vas al norte y así te regresa cada rato. Dice para el Big Bang, para decir que había antes, Sí, o para... antes. Sí, hay maneras de concebirlo, sí. Pero hay cosas que son difíciles de concebir, ¿no? Ese es un poco el tema de mi charla, ¿no? Que hay temas que son difíciles de concebir. A menudo la gente dice, no, bueno, pero ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿Qué pasó antes? Es un concepto temporal. Y es un concepto que ya está impreso en nuestro sistema nervioso como algo que transcurre, a lo que llamamos tiempo. Pero el tiempo inició en ese momento. Entonces, en principio no tendrían ni por qué preguntar qué había antes, porque el tiempo no existía, ¿no? Un poco esas cosas de cómo imaginarse algo que comienza en algún momento, ¿no? Entonces, cuando inició el Big Bang y nuestro universo, también inició nuestro tiempo. Claro, empezó el espacio y el tiempo. No es que en algún momento aquí está y aquí comenzó, porque luego preguntan, ¿no? Oye, ¿dónde fue? Dime, ¿dónde está el Big Bang? El Big Bang está en todas partes, porque se originó el espacio y el tiempo, todo se originó, ¿no? No pensado, porque eso significa que aquí ya estaba el espacio, ya estaba el tiempo y entonces comenzó aquí. No, comenzó en todos lados. Entonces, cuando te preguntan, ¿y dónde comenzó el Big Bang? En todas partes. Aquí y acá. El Big Bang está en todas partes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nombre y dónde nos acompañas? Buenas tardes, primero que nada. Me llamo Emanuel Santiago Cuadras, soy de aquí de Culiacán, vengo de la Universidad de Sinaloa, estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, la licenciatura en Biotecnología Genómica. Más que nada la pregunta que le quiero hacer, a lo mejor le va a sonar un poco banal, ¿no? Un tema muy banal. Yo le quisiera preguntar, ¿qué cree usted de lo que llamamos a Dios? Un ingeniero divino le llamo yo, ¿no? La gente que da una explicación
a esta cosa tan maravillosa que es la vida, ¿no? En general, hablando en procesos biológicos, físicos, en todo, ¿no? ¿Usted qué piensa sobre este tema? Que de hecho lo mencionó en la exposición, ¿no? En la ponencia, dijo que la ciencia y la religión pues no se llevan muy bien. ¿Usted qué cree sobre Dios? Bueno, a ver, tú que trabajas con la vida, yo creo que el origen de la vida es un tema. Yo soy físico, no soy biólogo, pero me interesan muchos temas, entonces me pongo. Yo creo que el fenómeno de la vida es un fenómeno entendido. Así me lo quiero plantear, ¿no? Básicamente entendemos la vida y no requerimos de la intervención de un agente para entender la vida. Eso fue un tema que también para mí fue importante cuando era joven, porque la biología venía con un auge, con un impulso enorme después del descubrimiento de la doble hélice. Durante todo ese tiempo en el que yo pues he vivido, creo que me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta, y muchos biólogos creo que están de acuerdo en que al final de cuentas acabamos aprendiendo, entendiendo el fenómeno de la vida y sin la necesidad de la intervención de un agente externo. Eso creo yo. Y creo que para entender el origen del universo nos falta mucho más, pero tenemos maneras de entenderlo sin la necesidad de un agente externo. Podemos hacernos una buena idea del origen de todo a partir de la nada. No suena descabellado, pero es posible. Sí, hay formas. De tal manera que creo que no es necesario recurrir a un agente externo. Eso es lo que yo creo. Ahora, a lo mejor ahí me debería de quedar callado, ¿no? Ya acabé, ¿no? Pero a lo mejor también vale la pena decir que a menudo la gente considera esos statements que acabo de hacer, esas maneras de pensar y de ver como muy frías, ¿no? Como muy descarnadas y un poco. Y a mí me gustaría entonces añadir que no hay tal cosa, que hay algo en el que algunos, siendo físicos y inquietos por estas cosas y demás, hay algo a lo que llamamos espiritualidad, y que esa espiritualidad no tiene que estar ausente en la concepción del universo. Y en ese sentido yo te comentaría eso, que aún con todo eso, yo sí conservo una cierta espiritualidad, una cierta idea de las cosas en las que cabe más que ecuaciones o que leyes y principios. Hay más, que el mundo es ancho y ajeno. Bueno, muy bien. Disculpe, no sé si me permite hacer otra pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas más, entonces hay muy poco. No, sí. Ay. O sea, bueno, el muchacho de verde y no sé, usted elija, doctor, ¿a quién? No, pues mujeres aquí. El muchacho de verde ya terminó. ¿Ya pasaste uno de verde a otro? Bueno, me llamo Enrique, vengo de Mazatlán, de UCI, de la carrera de Ingeniería en Energía. Tenía una pregunta: ¿qué tanto afectan las patentes a la comunidad de investigación y si se puede vivir de patentes? Me refiero a qué tanto afecta, porque tengo entendido que no sé, tengo una patente sobre algún aparato, un método, afecte a que otras personas lo puedan usar y puedan desarrollar una investigación. Mira, ahí estás haciendo una pregunta que debo empezar a contestar diciendo que se la planteaste justo al que no cree en las patentes. Y yo creo que es el único. Yo soy muy conocido por llevar la contraria, y ese es uno de los aspectos donde llevo la contraria. Tampoco creo en el calentamiento global antropogénico, tampoco creo en. Yo llevo la contra. Y esa es otra de las. Y yo soy de los poquitos que llevan la contra. Entonces, mi respuesta, considérala con cuidado. Yo no creo en el sistema de patentes. Yo creo que se desarrolló mal. Yo soy más de la idea de que debería desaparecer un tal sistema de patentes que le da privilegios a un sistema de generación de conocimiento particular y que hace más difícil que otras sociedades lo generen.
y tengo todo un rollo alrededor de eso. Y entonces mis colegas, que todos creen en el sistema de patentes, vienen y me dicen, oye, pero entonces ¿cómo vamos a desarrollar fármacos si no hay un estímulo para eso? Yo digo, libertad total, que la gente, no, porque viene el tema del pirataje, por ejemplo. El tema del pirataje, yo hago una canción, la grabo, o una película, la grabo. Bueno, pues tienes que innovar y hacer otra, porque a final de cuentas hay una manera de extremar el mercado libre y es quitando las patentes. O sea, en realidad yo no creo que sea un problema de generación de conocimiento. Pero es una, en fin, yo tengo una posición muy particular en eso. Entonces, la gran mayoría, digamos, la respuesta estándar sería, no, el sistema de patentes es fantástico, hay que patentar, ustedes patenten. Entonces, en ese sentido soy un mal consejero. Eso es lo que... ¿Qué tan factible es vivir de eso? Pues como le estás preguntando a alguien que no cree en eso, yo te diré que no, porque aunque hay casos exitosos, desde luego, hay gente que patente y vive, sobre todo en Estados Unidos, donde se es más respetuoso de las leyes y demás. También lo común es que hay muchísimas maneras de evitar las patentes, ¿no? Por ejemplo, en el Simvestab, nosotros desarrollamos una máquina para hacer tortillas que es mucho más eficiente, más ecológica, más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Y se patentó. Y entonces Maseca compró la patente y la tiene guardada. Porque pues quiere... O desarrollas un procedimiento para hacer un fármaco y entonces tú estudias cómo se hace el fármaco y luego agarras el procedimiento, le cambias poquito y ya evades la patente, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi punto con eso? Que entonces le estás dando mayores posibilidades a las compañías, a los sistemas de generación de conocimiento que ya tienen una infraestructura, que ya tienen, y estás desfavoreciendo a economías emergentes, pero es un punto de vista muy peculiar el mío, o sea, no quisiera yo que, ¿no? Es todo un rollo ahí, se puede. Sí, se van a conflictuar porque es un evento de Tecnopark, donde es empresas, patentes y demás, pero no quiere decir que yo no crea en la tecnología, ya, al revés, yo creo en las transferencias de tecnología, yo creo en la manera como lo hacemos los físicos. ¿Cómo lo hacemos los físicos? Miren, yo estaba impulsando un proyecto de aceleradores en México y esto estaba viendo con una compañía de aceleradores en Alemania. Y entonces ellos tienen una tecnología fantástica para hacer resonancias, que había resonantes que tienen un pulido especial. Y entonces yo le comentaba al cuate ahí comiendo, le digo, oye, y esa tecnología Tesla es del DESI, desarrollada por físicos, por estudiantes que hicieron sus tesis y demás, y tú la compraste. Dice, no, eso en Alemania es bien sencillo. Fui al DESI, hablé con fulano de tal, que lo conocíamos los dos, y me dijo que le escribiera ahí en una hoja la transferencia, transferimos la tecnología Tesla del pulido electroquímico no sé qué, y la firmamos los dos y ya estuvo. Eso es una transferencia tecnológica, y yo creo más en esas cosas, ¿no? Y hay beneficio, ellos tienen la tecnología, venden, emplean gente para hacerlo y no hay nada que acapare el conocimiento y que impida que otros lo desarrollen, ¿no? Pero, en fin. ¿Sabes qué podemos hacer? Dígame. Que todos digan sus preguntas y yo elijo cuáles contesto. Ok, entonces Las más vamos a empezar sencillas. con tu pregunta, Ay, Dios mío. A ver, primero. Digan todos vayan diciendo sus preguntas, ¿no? Basada en la charla que tuvimos hace un momento con usted y en torno a la película de Interestelar, que la vi, me gustó mucho, es mi favorita, casualmente. Si descubriera el ser humano que en realidad la quinta dimensión hipotética hasta ahora es el tiempo, tengo entendido. No. No, la cuarta es el tiempo. Esa sería la cuarta. La quinta es lo novedoso, es que no hay, ¿no? Sí, es Tienes 3 espaciales y una temporal. Si descubriésemos esa quinta dimensión, ¿qué cree usted que seríamos capaces de hacer como seres de una quinta dimensión mejor? Sería fantástico, primero desde el punto de vista de las teorías, porque nos daría una mejor comprensión del universo. Entonces a lo mejor esto funciona así, y entonces empezaríamos a mejorar nuestro cuadro de las cosas, desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista tecnológico, pues no sabemos, ¿no? Porque pues eventualmente si descubres una quinta dimensión, encuentras la manera de acceder a esa quinta dimensión, por lo menos de percibirla.
Y entonces, pues ya no sabemos qué posibilidades pueda haber tecnológicas, ¿no? Así todas las preguntas. Ahora sí, por favor, lo más rapidito que podamos. ¿Cómo Sí. puede explicar el entrelazamiento cuántico? Buenas tardes, soy Emilio Urrea, vengo de la Universidad de Occidente y casualmente tengo un hijo que va a salir de la preparatoria y quiere estudiar física. Quiere ser físico, su mamá está en contra de que estudie física, de que vas a vivir, lo que usted comentó, ¿no? Te vamos a seguir manteniendo. Entonces, él está en el TEC de Monterrey ahorita becado, es deportista. Y la pregunta es, ¿considera usted que es la mejor opción aquí en México estudiar física en el TEC de Monterrey? Esa sería una. Y la otra, si hay algo que de lo que están estudiando en el CERN tenga que ver con el concepto de energía oscura, si hay alguna relación por ahí. Gracias. Vamos a escucharlas todas y luego vemos, ¿no? Por acá tú Sí. puedes preguntar. Usted ha hablado de la antimateria. ¿Usted cree que sea posible producir antimateria y manipularla como combustible y viajar, no sé, hipotéticamente en algunos 30, 40 años que ha dicho el gobierno de Estados Unidos a otros planetas? Por acá tenemos otra pregunta y A ver, yo lo que recuerdo mucho era sobre los universos paralelos. Usted nos habló con la historieta de Superman. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo en ese momento recordé que vi un video que hablaba Stephen Hawking, que nos decía que era posible que lo que nosotros quisiéramos en otro universo paralelo podía ser real. Que usted, desde su punto de vista, ¿qué tan real cree que esa teoría pueda ser posible? Tenemos otra pregunta por allá. Mi nombre es Montserrat y vengo de la preparatoria Salvador Allende. En este momento estoy trabajando en un experimento sobre termoacústica y pues lo he estado considerando y no estoy totalmente de acuerdo en que sea el mejor método para aprovechar la energía residual de cualquier objeto que la emana en forma de calor, pero también hay muchísimos objetos que emanan calor y eso queda así como un residuo. Pues mi objetivo es como aprovechar ese calor para hacer más energía mediante un proceso termoacústico. ¿Usted cree que es el mejor proceso que se puede llevar o hay otras posibilidades que podamos emplear para que nuestro proyecto salga mejor? ¿Con esas preguntas o...? A ver, pues que se me van a olvidar, a lo mejor así rápido. Ahorita vamos. Bueno, del hijo, yo también soy padre. Ahí hay consideraciones de mucho tipo. Yo no pondría las consideraciones de qué va a ser mi hijo, de qué va a vivir. Vamos, para acabar pronto. Mi hija estudia literatura, imagínense. Pero yo he considerado personalmente que es un lujo que me puedo dar, digamos, como padre, si estudia lo que quieras. Yo voy a apoyarte mientras pueda, ¿no? Porque también, y luego ya veremos, ¿no? Ese sería... Pero yo creo que lo peor que se puede hacer es prohibirle a un hijo que haga lo que quiera hacer, pienso yo. Él lo va a acabar haciendo igual, ¿no? Pero de la antimateria, en el CERN se trabaja mucho produciendo antimateria y es extremadamente difícil producirla ahorita, es extremadamente ineficiente y demás. Les comentaba que lo más que se logró fue producir 300 átomos por 1000 segundos y ya. Pero por supuesto que hay cantidad de posibilidades ahí, un futuro, quién sabe qué vaya a ocurrir, ¿no? La idea de los universos paralelos y de multiversos es una idea muy, muy especulativa. O sea, eso es importante que ustedes lo entiendan. Pero a veces son ideas más del tipo filosófico que física, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea que puso Borges y que se juega mucho ahora es muy bonita porque dice, cada vez que se toma una decisión se genera un universo, ¿no? Es una de las ideas. Tú tiras un volado y tú ves que cae águila, pero en ese momento se generó un universo donde es sol, ¿no? Y esa, desde el punto de vista especulativo, eso no existe, no van a decir, él dijo que, no, eso es una locura. A mí me gusta mucho esa idea como idea filosófica. ¿Por qué? Porque filosóficamente tienes dos ideas muy modernas que son bien interesantes. Una es la que tiene que ver con la intervención de un agente externo que se llama el gran diseño, el universo como un gran diseño, en el que parece que todo fue ajustado
las constantes, los parámetros del universo fundamentales, las 21 constantes o 22 constantes fundamentales, pareciera que tienen los valores exactos para que nosotros estemos acá. Y hay muchos físicos que creen en esta idea del gran diseño, ¿no? Que como ustedes ya se dan cuenta, pues tiene que ver un poco con la idea de un agente externo, ¿no? Un gran diseño lo hace alguien que lo diseñó. Esa es una idea que es válida y que tiene argumentos, ¿no? Muy bonitos. Tengo charlas para hablar del gran diseño. Pero como soy Contreras, yo siempre busco que exista la oposición. Si no hay oposición, estamos fritos, ¿no? Y entonces busco cuál sería la oposición a esa idea. Entonces yo creo que una gran oposición a esa idea filosófica es la idea de los multiversos. ¿Por qué? ¿Por qué una idea de multiversos se opone al gran diseño? Porque los multiversos te ofrecen la posibilidad de tener muchos universos con todos los valores de las constantes habidas y por haber. Miles de millones de... Y entonces tú dices, entonces no hay un gran diseño. Es una selección darwinista. Entonces de pronto entre todos esos habrá un universo que tenga los valores de las constantes donde pueda aparecer la vida. Casualidad. Entonces me gusta como oposición al gran diseño, ¿no? Es como la idea que da respuesta a eso. Eso me gusta mucho. No como idea física, que bueno, habrá que explorar y demás, pero tiene un poder filosófico enorme. Porque si de pronto nos quedamos sin ideas y decimos, no, ya la única manera de explicar el universo es que hay un gran diseño, pues a la iglesia todos, ¿no? Y qué pena, porque entonces, ¿no? Entonces qué bueno que haya otras ideas. No sé si me explico, ¿no? No es que esa sea la buena, no, pero que haya otras ideas. No, aquí está. Es que este universo, la constante estructura fina es 1 en 337. ¿Por qué no? Pero acá el carbono tiene una excitación resonante que hizo posible la vida, que si no, no, porque acá, fantástico, ese es el gran diseño. Oye, hay millones de universos, alguno de esos le tenía que pegar. Ya está. Por eso me gusta esa idea de los multiversos. Lo de entrelazamiento es como un tema per se, entonces prefiero no, porque es todo un tema, ¿no? ¿Qué más había? Bueno, hay otras preguntas, sin embargo, no sé, ya el tiempo se nos agota, tenemos otro face to face, no sé el doctor si los puede atender. Tú eres la... allá afuera. Pero... Sí, si quieren ahorita lo... Ajá, si gustas el doctor te va a atender allá afuera. Entonces, antes de terminar con el face to face del doctor Herrera, me gustaría, doctor, que nos compartiera una frase que lo haya marcado durante su vida, que pueda inspirarnos aquí a toda esta sala. A ver, yo... Ok, no, pues no hay una frase que me ha inspirado toda la vida, que resuma, no, hay muchas, ¿no? Hay muchas ideas, muchos pensamientos. Pero yo me iría más por las preguntas de los jovencitos en la parte vocacional, a lo mejor porque pues mis hijas están un poco en eso y yo sé que es una inquietud importante, creo que es importante. Y entonces, un poco relacionado con eso, no es la fórmula, no. Pero creo que es la inquietud de muchos. Y en ese sentido, a mí me gustaría recordar a Aristóteles, que decía, nosotros somos lo que hacemos. Lo que hacemos continuamente. Eso es lo que somos, lo que hacemos continuamente. De tal manera que la excelencia no es un hecho aislado. Es lo que nosotros hacemos. La excelencia es un estado. Entonces, yo creo que eso es una idea que es importante que los jóvenes la tengan. El éxito, la excelencia no es un caso aislado, no es algo que ustedes se propongan y que no. A final de cuentas, eso va a ser lo que ustedes hacen continuamente. La excelencia es entonces lo que ustedes hacen continuamente. Si ustedes dicen, no, yo voy a estudiar, voy a ser disciplinado, eso es lo que ustedes van a hacer. Eso sería lo que yo les contaría. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso para el doctor.